Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta explicación. A ver, entremos de lleno al tema porque está interesantísimo. Hoy vamos a deconstruir paso a paso y de manera súper objetiva cómo funciona realmente la extradición de un político mexicano. Específicamente nos vamos a meter al laberinto legal que hay detrás de la solicitud de Estados Unidos sobre el gobernador Rubén Rocha Moya. Y les adelanto algo, esto no es un trámite de ventanilla, para nada. Es literalmente una carrera de obstáculos. Para entender este mapa, vamos a revisar 6 puntos clave. Primero, la petición de extradición en sí. Segundo, el rollo del tratado y las pruebas. 3, el famosísimo escudo del fuero. 4, el debate entre pedir licencia o separarse definitivamente. 5, el juicio de amparo. Y cerramos con la geopolítica y soberanía nacional. Vámonos rápido. Punto número 1. La petición de extradición. El incidente que detona todo esto. Para ponernos en contexto, a finales de abril de 2026 llegó una solicitud de detención provisional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos apuntó al gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y bueno, aquí arranca el verdadero maratón. Fíjense bien en este mapa mental. Para que una petición así de grande avance contra un funcionario de alto nivel, primero tiene que pasar una evaluación diplomática en la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego una revisión judicial y para rematar una votación constitucional local. O sea, es una estructura con muchísimos candados. El primer gran obstáculo, de hecho, le toca al gobierno federal. Aquí es donde entra la SRE, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su chama principal, o bueno, su función aquí, es hacer un examen jurídico preliminar. Tienen que ver si la solicitud cumple con los requisitos formales del Tratado de Extradición Bilateral. Básicamente son la primera línea de defensa de la soberanía nacional ante cualquier petición extranjera. Bien, pasamos al punto número 2, el tratado y las pruebas, o lo que yo llamo el choque probatorio. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone tensa. Hay un choque gigantesco en cómo se interpreta el Tratado Bilateral de 1978. Por un lado, tenemos a México exigiendo pruebas irrefutables, evidencias contundentes desde el día 1 para conceder la extradición. Pero por el otro, Estados Unidos se apoya en una figura llamada detención provisional por la urgencia del caso. Esta figura, históricamente hablando, pide un estándar de pruebas muchísimo menor al principio. O sea, les bastan datos básicos y la promesa formal de que, oigan, después les mandamos el expediente completo con las pruebas. Y esto es crucial. Hay que entender cómo funciona esta urgencia. La detención provisional activa un reloj, pero un reloj de arena súper estricto, 60 días naturales. Si para el día 60 el Estado requirente, en este caso Estados Unidos, no manda el expediente completito con todas las pruebas, la ley mexicana es implacable. Llega el día 61 y el detenido se va libre. Libre inmediatamente. Es una protección fortísima que tenemos contra privaciones arbitrarias de libertad. Ahora entramos al territorio más complicado. Número 3. El escudo del fuero, nuestra gran barrera constitucional. A ver, es importantísimo entender bien qué es la inmunidad procesal. Eso que todos conocemos simplemente como el fuero, que está en el artículo 111 de la Constitución. El fuero no es, como a veces pensamos, una carta blanca de impunidad personal para que alguien no pise la cárcel, no para nada. En realidad, más bien, es un mecanismo constitucional estructural. Está diseñado para proteger al Estado y a sus instituciones de presiones políticas externas o interferencias mientras el funcionario está en su cargo. Pero quitar esa inmunidad, requiere una danza legislativa súper compleja, de 2 pasos. Así lo marca la jurisprudencia de la Suprema Corte. Primero, la Cámara de Diputados a nivel federal tiene que votar para emitir lo que llaman una declaratoria de procedencia. Pero ojo aquí, y este es el detalle que lo cambia todo. El Congreso local, el del Estado, es el que tiene la ultimísima palabra sobre si le quita o le deja ese fuero al funcionario. Lo que nos lleva al punto número 4. Licencia o separación definitiva, el gran debate de la ausencia temporal. Les cuento lo que pasó recién. El 1 de mayo de 2026, el gobernador solicitó una licencia temporal de 30 días. Suena que dejó el cargo, ¿no? Bueno, la Suprema Corte dice otra cosa. Su doctrina es clarísima. Una licencia es solamente una ausencia temporal y por lo tanto no le quita la inmunidad procesal al político. Para perder el fuero de verdad, tendría que haber una renuncia definitiva o pasar por todo el juicio formal de desafuero. ¿Y en qué termine todo esto? Pues en una parálisis legal absoluta. Literalmente, la Fiscalía está atada de manos. O sea, sin una renuncia completa o sin que los legisladores le retiren oficialmente el fuero, ir a arrestar al político sería una violación directa al Pacto Federal y a la soberanía de ese Estado. Es un callejón sin salida jurídico total.
Y bueno, pasamos al punto 5, el juicio de amparo, el último gran recurso legal. Ahora, imagínense por un segundo que sí, que logran aprobar el desafuero. ¿Ahí acaba la cosa? No. El juicio de amparo entra en escena como un verdadero freno de emergencia. Si se interpone este amparo, se suspende legalmente la entrega física del extraditable. Tiene que quedarse en territorio nacional mientras los tribunales federales revisan el caso con lupa. Y fíjense en los plazos que están viendo. Este recurso te puede alargar toda la línea de tiempo, que les gusta, entre 1 y hasta 3 años más. Así de poderoso es. Finalmente llegamos al punto 6. La geopolítica y la soberanía nacional. Y claro, las implicaciones más amplias de todo este embrollo. Porque, yendo un poco más allá de la pura mecánica legal, hay expertos como Edgardo Buscaglia que nos hacen notar algo súper interesante. Dicen que exigir evidencia tan concluyente desde la etapa de detención provisional rompe drásticamente con los precedentes históricos recientes. Si revisamos al menos 90 casos de esta administración, vemos que México solía aceptar estas solicitudes con una carga de pruebas muchísimo menor al inicio. Y claro, este rigor repentino empieza a levantar cuestionamientos sobre las motivaciones políticas detrás, ¿verdad? Y mientras todo esto pasa en los juzgados, la opinión pública no se queda al margen, para nada. Una encuesta reciente de Grupo Reforma nos muestra un dato clave. El 57% de la población encuestada apoya que haya extradición en este caso específico. O sea, la exigencia social está sobre la mesa, y pesa mucho. Y hay otro número de esa misma encuesta que me parece fascinante. El 55% de los encuestados dice que confía más en que el sistema de justicia de Estados Unidos maneje este caso por encima de las instituciones nacionales. Esto nos está hablando de una brecha de credibilidad institucional inmensa, y obviamente le mete muchísima más presión a todo este procedimiento bilateral. Porque no nos equivoquemos, obstruir o dilatar excesivamente esta solicitud tiene sus riesgos, y riesgos internacionales muy severos. Estamos hablando de que podría caerse drásticamente el intercambio de inteligencia crítica transfronteriza con agencias como la DEA o el FBI, se abre la puerta a posibles sanciones económicas o cuentas congeladas, y ni hablar de la presión política gigantesca que esto le mete a las negociaciones comerciales del TEMEC. Como ven, todo está interconectado. Y así mientras este tremendo laberinto legal sigue su curso, nos topamos con una reflexión final bastante provocativa. Una estructura constitucional que se creó originalmente para proteger la valiosa autonomía del Estado, bueno, ¿de verdad está cumpliendo ese propósito de salvaguardar la soberanía nacional? ¿O será que casi sin creerlo se ha convertido en el obstáculo más grande para la rendición de cuentas binacional frente a este tipo de delitos? Es una pregunta fascinante y fundamental, de verdad, para el futuro de nuestra cooperación jurídica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.